La sesión de esta tarde va a estar dedicada a Artur Rubinstein y está a cargo de nuestro académico numerario, el doctor Juan Miguel Moreno Calderón, consumado especialista en la crítica y catedrático del conservatorio, catedrático de piano en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco. Tuvo en su momento la máxima cualificación en cuanto a su tesis doctoral, que la hizo sobre el titular del propio conservatorio, es decir, sobre el pianista Rafael Orozco. En este caso es un destacado miembro, aparte de su paso por la Delegación de Cultura, que dejó un grato recuerdo para todos los ciudadanos. En este caso es académico numerario, como ya le he dicho, y al mismo tiempo es ateneísta de honor con la concesión de la Fiambrera de Plata, y asimismo es el director del festival que lleva el nombre de Rafael Orozco durante muchos años. Ha sido miembro del Consejo Social de la Universidad de Córdoba y asimismo ha estado publicando críticas en el periódico Córdoba desde el año 1990 y al mismo tiempo publicando libros que merecen la pena por su cualificada pluma y sus conocimientos en torno a esta materia que son las artes musicales. Excelentísimo señor presidente, ilustre cuerpo académico, señoras y señores, amigos todos, es un honor para mí estar nuevamente en esta tribuna de la Real Academia de Córdoba, hoy para desarrollar la comunicación en recuerdo de Artur Rubinstein. Me van a permitir que antes de leer la comunicación, siguiendo los cánones académicos, haga primero una aclaración y una dedicatoria. La aclaración es que me voy a referir a Artur Rubinstein por su nombre natural, primigenio, Artur, y no en la versión que tomó cuando se nacionalizó estadounidense, que se le llama muchas veces Arthur Rubinstein. Incluso en España es muy frecuente también por ver discos como Arturo. Es decir, nos vamos a encontrar siempre con este personaje, tanto Artur, Arturo o Arthur. Yo voy a utilizar su nombre tal como nació, que creo que es el más adecuado. Y la dedicatoria me gustaría hacerla a otro pianista cordobés, que este mes se cumplen 25 años de su prematura muerte. Me refiero a Rafael Orozco, que murió en Roma el 25 de abril de 1996 con solo 50 años de edad. Orozco era un gran admirador de Rubinstein, y qué más bonito que hoy, hablando de piano, de un gran pianista, quizá del pianista más famoso del siglo XX, como fue Artur Rubinstein, pues dedicamos esta comunicación a nuestro insigne Rafael, al que todos recordamos siempre con mucho cariño y también con el dolor de haberlo perdido tan pronto, cuando tanto tenía que decir y cuando estaba, yo creo que en un momento muy importante de su carrera y de su madurez creativa. Y ya sin más, paso a leer la comunicación. Pocos intérpretes han sido tan queridos por el público en la historia del concertismo como Artur Rubinstein. Entre sus colegas pianistas los hubo que le dispusieron de legiones de fervorosos seguidores, como Alfred Cortot, Arturo Benedetti Michelangeli o Glenn Gould, y sobre todo Vladimir Horowitz, pero ninguno disfrutó del cariño generalizado del público de tantos países como el artista polaco. En esa simpatía colectiva que suscitaba confluían su alta categoría artística y una atrayente personalidad. Como pianista tenía el don de saber llegar al corazón de los oyentes por la belleza de su sonido y la naturalidad de su expresión musical. Y como ser humano desbordaba amor por la vida, simpatía y don de gentes, a lo que contribuía además el saber expresarse en 8 idiomas. Thomas Mann se refirió a él como el virtuoso feliz, porque es eso lo que irradiaba dentro y fuera de los escenarios: felicidad y vitalidad. Nacido en Łódź, ciudad cercana a Varsovia, el 28 de enero de 1887, Artur era el menor de 7 hijos de una familia de judíos polacos dedicados al comercio textil. Cuando nació,
hacía 6 meses que había muerto Franz Liszt y seguía presente Johannes Brahms, dos compositores que en el futuro tendrían un privilegiado lugar en su repertorio. Sobre todo el segundo, de cuyos 2 conciertos para piano y orquesta sería un fenomenal intérprete, así como de sus obras de cámara con piano. Precisamente fue un célebre músico muy vinculado al compositor hamburgués, el violinista y director de orquesta Joseph Joachim, quien determinó en 1897, por petición de la familia del joven pianista, que aquel niño con aptitudes fuera de lo común, que con solo 7 años había ofrecido ya su primer recital, siendo alumno de Alexander Ruditzky en Varsovia, estudiara en Berlín con Heinrich Barth, maestro que lo fue también de Wilhelm Kempff. Y sería con su mentor Joachim en el podio como se presentó Rubinstein ante el público berlinés en 1900. Tocó el concierto Kegel 488 de Mozart, el segundo de los de Saint-Saëns, luego muy habitual en su carrera concertística, y obras para piano solo de Chopin y Schumann. Tras 7 años de estancia y formación en Berlín, que incluyó algunas clases con Paderewski y que compatibilizó con actuaciones en Alemania y Polonia, en 1904 debutó en París, ciudad que haría suya poco después, y tocó por Europa con éxito. En 1906 tuvo su presentación en el Carnegie Hall de Nueva York con la Orquesta de Filadelfia y el concierto número 2 de Saint-Saëns, y actuaciones en muchas ciudades de Estados Unidos, aunque, como reconoce él mismo en su autobiografía, no con el éxito que le hubiera gustado obtener, lo cual le provocó cierto desánimo, lógicamente. Por fin, en 1912, sería Londres quien recibiera al joven pianista, donde además de recitales de piano, ofreció numerosas veladas de cámara, entre otros con Pablo Casals y con Jacques Thibaud. Así, con altos y bajos, discurría la carrera de Rubinstein hasta que se produce el estallido de la Primera Guerra Mundial, lo cual hace que abandone París y traslade temporalmente su residencia a la capital británica. Precisamente estando en Londres, en el verano de 1915, recibe la invitación de su amigo Enrique Fernández Arbós, el eminente director de orquesta español, a quien conocía de la capital londinense, donde Arbós ejercía como profesor de violín del Royal College of Music, para que viajara a San Sebastián a sustituir al pianista programado en los conciertos del Gran Casino, el francés Maurice Dumesnil, quien por mor de la guerra no podía desplazarse hasta allí desde su país en la fecha convenida. Y allá que Rubinstein, no sin sortear algunas dificultades y pedir varios favores, consigue llegar a la ciudad vasca el día antes del concierto, para interpretar nada menos que el primero de Brahms. Gracias al éxito obtenido, surgieron nuevas actuaciones a celebrar en la capital donostiarra en ese mismo mes de agosto, y sobre todo una gran gira por España para 1916. Sería el inicio de la estrecha relación del músico con España, país que adoraba, cuya música difundió con entusiasmo y a donde gustaba de venir a tocar con regularidad, e incluso donde llegó a tener casa propia, en Marbella. En fin, importante relación con nuestro país, nacida en aquel 1915 y que pronto se amplió a varios países de América Latina, gracias en cierta medida al buen hacer de su agente artístico español, Ernesto de Quesada. Después de la guerra, y según el propio Rubinstein refirió en no pocas ocasiones, se dedicó a disfrutar de la vida, sin estudiar lo suficiente y confiándolo todo a su extraordinaria facilidad y portentosa memoria, aunque con el consiguiente reflejo en sus actuaciones, según decía él. Lo que no sería óbice para que incluyese en sus programas obras de la mayor dificultad, como los 3 movimientos de Petrushka, que su amigo Stravinsky le dedicó en 1921, o los valses nobles y sentimentales y Ondine de Gaspard de la Nuit de Ravel, la Isla de Jeu de Debussy, la sonata número 5 y Vers la Flamme de Scriabin y diversas obras de Karol Szymanowski. También a grabar numerosas piezas en rollos de pianola y con la voz de su amo en Londres desde que comenzaron las grabaciones eléctricas. Como sostiene Harold Schoenberg en su conocidísima obra Los grandes pianistas, aquellas interpretaciones no nos dicen que fuera un pianista descuidado, como Rubinstein afirmaba, al tiempo que todas sus cualidades, luego ampliamente reconocidas, están presentes ya en su manera de tocar, que en ese tiempo sí es verdad que era más apasionada y fogosa
que en épocas ulteriores de su trayectoria. Buen ejemplo de ese temperamento fogoso y algo vehemente que se aprecia en algunas interpretaciones de esos años finales de los 20 o principios de los 30 es su grabación de 1929 del concierto número 2 de Brahms con Albert Coates y la London Symphony Orchestra. No obstante lo anterior, el propio Rubinstein gustaba repetir que fue su matrimonio en 1932 con Aniela Mlynarski, hija de un famoso director de orquesta polaco, el hecho que espoleó su conciencia en el sentido de que debería de dedicarse al piano con mucho más intensidad y disciplina de lo que lo había hecho hasta entonces. Además, siempre se ha referido que su asistencia por entonces a un concierto de Horowitz le hizo ver que tenía que reaccionar si no quería quedarse en un pianista de segunda fila. Sea como fuere, todo aquello marcó un punto de inflexión, de suerte que nos encontramos con que el pianista, camino ya de la cincuentena, decide por fin dar el salto para convertirse a la postre en toda una leyenda. Los discos grabados en los años 30 nos demuestran a un Rubinstein más sólido técnicamente, con más seguridad en la ejecución, aunque no falten quienes opinen que todo ello fue a costa, en cierta medida, de la frescura y espontaneidad de antes. Su vuelta al Carnegie Hall en 1937, con Rachmaninoff y Joseph Levine en la sala, y el segundo de Brahms y el primero de Tchaikovsky en los atriles de la Filarmónica de Nueva York, dirigida por John Barbirolli, constituye un rotundo éxito, y de la mano del famoso empresario Sol Hurok, dicho triunfo se expandirá por todos los Estados Unidos, país en el que se establecerá al inicio de la Segunda Guerra Mundial y del que obtendrá la nacionalidad en 1946. Quiere decir que muchos músicos de los años 30, 40, tanto unos provenientes de la ya Unión Soviética y otros huyendo del nazismo, se establecieron en los Estados Unidos y crearon allí escuelas. Podemos citar entre compositores al mismo Rachmaninoff, a Bartók, a Arnold Schoenberg, o en el caso de pianistas, pues no solamente Rubinstein, como estamos diciendo, sino también Vladimir Horowitz o Rudolf Serkin, entre otros, y muchísimos músicos de cine que se establecieron en Hollywood. En fin, volviendo a Rubinstein, tenemos que decir que entre Estados Unidos y Europa principalmente, transcurrirían las décadas siguientes, los 50 y 60, convertido ya en el pianista más popular del mundo, con una agenda de conciertos impresionante y una no menos cuantiosa presencia discográfica en RCA, sello en el que plasmó la mayor parte del que era su repertorio de conciertos. Gracias a tan abundante discografía, podemos acercarnos al Rubinstein pianista. En este punto hay que subrayar una vez más que, como niño prodigio que fue, tenía un enorme talento musical y una apabullante facilidad natural para tocar el piano, a la cual añadía una memoria prodigiosa, inequívoca necesidad de conquistar al público y suficientes dotes escénicas. Sin duda, todo lo necesario para que desde muy pronto pudiera apreciarse que había nacido para ser un excelente pianista. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que cuando él se formaba en Berlín, los pianistas que triunfaban por entonces, la mayoría discípulos de Liszt y de Chettinsky, estaban anclados en la tradición interpretativa decimonónica, lo cual permaneció siendo así hasta bien entrado el siglo XX. En este sentido, podría decirse que generacionalmente Rubinstein fue un pianista romántico, y quizá algunos rasgos de esa tradición estén presentes en su manera de interpretar cuando era joven, pero desde luego no a la manera de un Paderewski o de Pachman, por ejemplo, mucho más anticuados en el concepto y en la forma de tocar. Las grabaciones de finales de los años 20 y principios de los 30 así acreditan que estamos ante un pianista más moderno, con ejemplos notables como el de los cuatro scherzi y la Barcarola Opus 60 de Chopin, el Capricho Opus 76 número 2 de Brahms, Navarra y Triana de Albéniz, o el de todas esas piezas de compositores postrománticos como Debussy, Ravel, Villalobos o Falla, que divulgó en aquella época y que luego mantendría en su repertorio añadiéndole más composiciones de contemporáneos como Szymanowski o Poulenc. Es decir, sin llegar al perfil de pianista intelectual, como se consideraba por ejemplo a Arthur Schnabel, Rubinstein supo conciliar muy bien la espontaneidad que conlleva cualquier interpretación con la fidelidad al texto. A ese respecto, merece la pena escuchar la versión de 1932 del concierto número 1 de Tchaikovsky con Barbirolli y la London Symphony Orchestra. Es de una fuerza y una vitalidad arrolladoras, y sin duda desmiente eso tan repetido y ya mencionado
de que hasta que se casó ese mismo año estudiaba poco y sus ejecuciones se resentían por ello. Muy al contrario, luce una técnica espléndida, como se constata, por ejemplo, en el célebre pasaje en octavas del primer movimiento. En este punto resulta interesante traer aquí el testimonio de otro gran artista que conoció bien al pianista polaco y que además le dirigió en varias ocasiones, entre ellas la grabación en disco de los 5 conciertos de Beethoven, una de las varias que hizo Rubinstein. Me refiero a Daniel Barenboim. En su libro Mi vida en la música, de 2002, se refiere a Rubinstein con frecuencia, sobre cómo lo conoció, cuánto le ayudó y no pocas anécdotas de la entrañable relación que mantuvieron los dos músicos, a pesar de la notoria diferencia de edad. Pero lo más interesante es la valoración que hace el pianista y director argentino-israelí del estilo pianístico del viejo maestro. Resalta 2 cualidades, el sonido y el ritmo. En cuanto a lo primero, destaca que era especial, verdaderamente noble y completo, dice Barenboim, y subraya la corporeidad del mismo incluso en los pasajes más delicados, al tiempo que nunca había asperezas o durezas, incluso en los momentos donde había que tocar muy fuerte. En verdad era un sonido redondo, cristalino y siempre muy cuidado en todos sus matices, lo que lo hacía particularmente bellísimo en los grandes cantables, que fraseaba además de manera incomparable. Y en relación con su sentido rítmico, considera Barenboim que era único, que había algo casi físico en su estabilidad rítmica y que daba a sus interpretaciones una vitalidad inimitable. Él pone como ejemplo paradigmático su ejecución de las polonesas y las mazurcas, pero dicha consideración valdría igualmente para todo lo demás. Era en definitiva el sóté perfecto de esa naturalidad que el propio Barenboim y los críticos en general han alabado del pianismo del polaco. Un pianismo refinado, siempre atento a la línea de canto, con el rubato justo y una lógica aplastante. Hay que decir algo más con referencia a Barenboim, hablando de Rubinstein, siempre lo ha puesto de ejemplo de artista natural, del clásico artista antineurótico, como diferencia a otros muchos, muy preocupados siempre por salir al público, por tocar conciertos, por la agenda de actuaciones, etc. Barenboim, una cosa que le ha llamado mucho la atención, que incluso le influyó a él, porque a él también de esa manera, era la naturalidad con la que Rubinstein desarrollaba su carrera y el hecho de enfrentarse al público. Otra cuestión muy recurrente al hablar de Rubinstein es su aportación a la interpretación de Chopin. Mucho se ha escrito sobre ello y verdaderamente es uno de los aspectos más relevantes de su legado. Escuchando sus grabaciones chopinianas de los años 30, la totalidad de los nocturnos, polonesas, mazurkas, scherzos, etc., apreciamos que ya entonces había replanteado la interpretación que de Chopin hacían muchos de los pianistas románticos anteriores a él, incluso algunos coetáneos, con excepciones ilustres como las de Hoffmann, Rachmaninoff o Gortot. Aquel Chopin de Rubinstein huye de los amaneramientos y excesos sentimentales tan característicos de esa tradición romántica, hasta el punto de que una parte de la crítica considerara que se trataba de interpretaciones severas y austeras, lejos del carácter exageradamente emocional que dictaba dicha tradición. El suyo era, por el contrario, un Chopin de ritmos más exactos, menos fluctuaciones de tempo, nada de atrasar la mano derecha con respecto a la izquierda y, por supuesto, sin hacer cambios textuales en las obras, cosa que había sido muy frecuente hasta hacía bien poco. Era en definitiva un Chopin más moderno, y si eso era patente en aquellas versiones de los años 30, no digamos ya en el Chopin que nos muestran sus grabaciones de los años 50 y 60, en que volvió a grabar casi todo. Fuente de inspiración para muchos de su generación y de después, y base sobre la que podamos entender la interpretación de ilustres chopinianos posteriores como Christian Zimmermann o Maurizio Pollini. Pero no solo en Chopin fue un auténtico maestro, el repertorio de Rubinstein era amplio, sin llegar a las proporciones de los de Claudio Arrau o Alfred Brendel, y básicamente formado por las obras más representativas del repertorio de la tradición clásico-romántica, es decir, desde Mozart y Beethoven, mucho más el segundo, hasta las primeras vanguardias de primeros del siglo XX. Solo en conciertos para piano y orquesta mantuvo activos en su repertorio habitual y grabó cerca de una treintena, muchos de ellos en varias ocasiones, desde algunos de Mozart a la Sinfonía Concertante de Szymanowski, incluyendo los 5 de Beethoven y todos los conciertos románticos de primer nivel hasta Rachmaninoff, de este el segundo y la Rapsodia sobre un tema de Paganini.
Sin embargo, nada de los de Bartók, Prokofiev o Ravel. Es un hecho también significativo a tener en cuenta sobre ese carácter de pianista romántico tan acusado que encontramos en Rubinstein, aunque tocara algunas piezas modernas. En cuanto al repertorio para piano solo, empezaba con la segunda en re menor de Bach Busoni, también aunque menos la organística tocata y fuga en re menor de Bach Tausig, y la tocata adagio y fuga en do mayor en versión de Busoni. Y continuaba con las sonatas de Beethoven más apreciadas por el público, Patética, Claro de Luna, Waldstein, Apasionata, Dioses, y una que le gustaba especialmente, la Opus 31 número 3, además de la Haben Clavier, que tocó al principio de su carrera, y de otras como la Opus 28 y la Tempestad, de las que no dejó registros discográficos. De Schubert, y además de varios impromptus, dos obras capitales, la Fantasía Wenderer y la Sonata Deutsch 960. Por supuesto todo Chopin, salvo los estudios, que fue el único ciclo que no tocó ni grabó en su totalidad. Schumann era otro de sus compositores preferidos, dejándonos magníficas versiones del Carnaval Opus 9, referencia obligada todavía hoy, casi 60 años después de grabarla, la Fantasiestück Opus 12, los Estudios Sinfónicos Opus 13, la Kresleriana Opus 16, la Fantasía Opus 17, quizá esta la menos lograda de todas las grandes obras citadas, y piezas sueltas de otros polípticos, además de Papillon Opus 2 y David Buch del Tanz Opus 6, que tocó de joven pero no grabó. Algunas de las piezas obras de Liszt, Sonata en Si menor, Val Mefisto, Funerales, Rapsodias húngaras 10 y 12, etc. Y de Brahms una imponente versión de la Sonata Opus 5, las Baladas Opus 10, las Rapsodias Opus 79, además de un buen número de piezas sueltas de los últimos números de Opus, piezas más contemplativas, de más pequeño formato. Muy celebrada es también su interpretación del Preludio Coral y Fuga de César Franck. En definitiva, el repertorio de un virtuoso romántico, pues si bien incluyó obras de compositores más modernos, lo hizo en menor cuantía y sobre todo en su juventud, en muchos de los casos. Aquí hemos de anotar obras de Albéniz, Granados, Falla, Debussy, Ravel, Prokofiev, Stravinsky, Poulenc, Milhaud, Villalobos, Montpou, etc. En este punto merece la pena detenerse en lo concerniente a la música española. Como os he dicho antes, Rubinstein era un enamorado de España, y lo era, según manifestaría él en numerosísimas ocasiones, desde muy joven. En ello mucho tuvieron que ver las músicas que le mostraba en Berlín el profesor y pianista mallorquín Michael Capjonc, que era asistente de Heinrich Wasser, el maestro de Rubinstein. Luego en París, Paul Duchamp le regalaría el primero de los 4 cuadernos de la Iberia Albéniziana, la cual terminaría por estudiar completa tras conocer en su gira española de 1916, a la que ya me he referido, en Palma de Mallorca, concretamente a la viuda de Albéniz, y de presentarla pocos meses después en varios conciertos, a 4 piezas por recital, en Madrid y Barcelona. Otro tanto ocurre con Falla, de quien era amigo. En Madrid presenció el estreno de Las noches en los jardines de España, a cargo de José Cubiles, y con Arbós como director, y decidió incorporarla a su repertorio, grabándola hasta en 3 ocasiones. Aunque a él lo que de verdad le encantaba era tocar su propia versión de La danza del fuego del Amor brujo, que paseó por todo el mundo. Por el contrario, mucho menos entusiasmo le despertaba la Fantasía bética, obra que él mismo encargó a Falla y que estrenó en Nueva York en 1920 y luego la presentó en París y Londres, así como en algunas ciudades españolas. Pero ya está. Algunas páginas más del Albéniz anterior a Iberia, así como Navarra, quizá la más tocada por él de todas las obras del gerundense, y unas cuantas piezas de Granados y de Montpou, completaban el elenco de obras españolas que Rubinstein mantenía en su repertorio. De todo ese conjunto de obras, y además de Las noches en los jardines de España y La danza del fuego de Falla, especialmente destacados son los registros que dejó de Navarra y Sevilla de Albéniz, ya que son la mejor muestra de que Rubinstein captó de manera admirable el alma de nuestra música. También destacable es su gusto por la música de cámara, más allá de que en su juventud lo hiciera por necesidad de tocar. La prueba es que siendo un pianista solista, reconocido en todo el mundo, se interesaba por colaborar con otros insignes intérpretes. Célebre fue en los años 40 el trío que formaba con Hastings Heifetz y Emanuel Feuermann, y luego con Gregor Piatigorsky en lugar de Feuermann. O en época posterior los dúos y tríos hechos con Henry Schering y Pierre Fournier, así como su muy fructífera colaboración con el cuarteto Guarneri, con el que dejó excelentes versiones de los quintetos de Brahms, Schumann y Dvorak, y de los cuartetos con piano del alemán y otros de Mozart, Dvorak y Fauré. A mediados de los años 70,
Rondando los 90 años de edad y con una ceguera progresiva, Rubinstein tuvo que plantearse la retirada de los escenarios, esos que le daban la vida y a los que se había dedicado en cuerpo y alma. Es emocionante recordar el último recital en su amada Israel, en enero de 1975, con un programa compuesto por la apasionata beethoveniana, la Fantasiestück, opus 12 de Schumann, 3 piezas de Debussy, Ondine, La Plus Galante y el preludio de pour le piano, y, como no, varias obras de Chopin, hasta terminar con la polonesa heroica y un par de bises. Un año después, sería el Carnegie Hall el que asistiese a su despedida del público neoyorquino, y finalmente, en julio de ese año, el adiós definitivo a los escenarios, en el Wigmore Hall de Londres. Hasta en esos últimos conciertos conservó una envidiable vitalidad y una energía admirables, cualidades que podemos apreciar igualmente en 2 documentos excepcionales, como son su grabación audiovisual con André Previn y la London Symphony del concierto opus 16 de Grieg, el concierto en fa menor de Chopin y el segundo de los de Saint-Saëns, en abril de 1975, y por otra parte el concierto número 1 de Brahms con Bernard Haitink y la Concertgebouw Orchestra en 1976. A pesar de su longeva edad y de sus problemas de visión, así como de que ya no tiene los miembros necesarios, todos los miembros técnicos que en épocas anteriores, ambos documentos nos permiten admirar la esencia del arte pianístico de Rubinstein, desde su manera de tocar, físicamente hablando, a como dice la música. Al final de su vida se decidió a escribir sus memorias, lo cual hizo en 2 volúmenes, uno dedicado a los años de juventud y otro al resto de su vida. Los hizo entre 1973 y 1980, y gracias a estos 2 libros autobiográficos que prueban esa memoria fuera de lo común que siempre le caracterizó, nos es posible conocer hoy con un alto grado de detalle toda la peripecia vital y profesional de este artista excepcional, sin olvidar la magnífica biografía de Harvey Sachs de 1995 o un muy buen documental en recuerdo de Rubinstein filmado en 1987. Y todo ello junto a las interesantes aportaciones de eximios estudiosos del piano y los pianistas como Harold Schoenberg, ya mencionado, Piero Ratalino o David Duval, completan un caudal de fuentes realmente valioso para el conocimiento de este auténtico icono de la historia de la interpretación pianística. Rubinstein falleció en Ginebra el 29 de diciembre de 1982, pero su memoria perdurará siempre. Muchísimas gracias.